Así que nosotros vamos a comenzar con el estudio bíblico esta mañana, apartados por Cristo, no apartados de Cristo, lo cual es una norma bien dada en nuestro país, yo diría que en muchos otros lugares también, pero no vamos a estar apartados de Cristo, es apartados por Cristo. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Les invito a estar de pie, oramos y vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a estar en capítulo 6 de Romanos. Si usted se da cuenta, es como un repaso de las predicaciones que hemos tenido hace como un mes y algo. Amén. Que hemos estado en Romanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos has dado de estar aquí en tu casa, porque podemos estar aquí, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros y en nosotros también. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu nos guíe a través de tu palabra en esta mañana, que nos permita honrarte, Señor, con nuestra adoración, el gozarnos y maravillarnos por la bendición que es considerar tu palabra, porque tú nos hablas a nuestro espíritu, Señor, por medio de ella, porque, Señor, tú nos redarguyes, Padre Santo, porque, Señor, tú también nos confortas y nos afirmas en tu palabra. Por eso te pedimos esa bendición esta mañana, y que podamos ir a través de ella, guiados por tu Espíritu Santo, para que la entendamos como tú la inspiraste, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice también a los hermanos que están indispuestos, enfermos en esta mañana, en este día, para que se pongan bien, Padre Santo, y les podamos ver en la próxima que nos reunamos. Bendícenos ahora, Padre. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarte en este día y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Se puede sentar, hermanito querido. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanito, vamos a estar en la sesión número 2 del tema apartados. Una vida, Dios me la bendiga, una vida dedicada a Dios. Y por esta imagen que vemos aquí, lo que queremos dar a entender es eso mismo, ¿verdad? Usted ve unas cuantas figuritas allí, uno podría pensar, eso parecen como figuritas de estas de ajedrez, peones de ajedrez, ¿verdad? Entonces hay uno que está aparte. Está como que se ve, pues, si usted lo mira de esta distancia, dice, pues ahí hay, no sé, 9, ¿verdad? 9 peones. Pero hay 8 juntos y uno aparte. Y además de que esta parte, pues, es negro, los otros son rojizos. ¿Verdad? Pues eso es lo que queremos entender aquí. Si usted mira el peón, pues dice, tiene la misma forma que los otros, ¿verdad? Que el color es diferente y no está junto con ellos. Pues cuando usted se pone a meditar, usted dice, bueno, eso puede querer decir un montón de cosas, ¿verdad? Dios me la bendiga. ¿Qué puede querer decir? Bueno, puede querer decir que en un momento dado, muy seguramente ese peón negro era rojo y estaba junto con los rojos, pero de momento está aparte. ¿Por qué está aparte? Porque se ve que tiene la misma forma, pero su color es diferente y porque está en un lugar separado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy a través de la palabra del Señor en el capítulo 6 de Romanos. Amén. Así que ese es el tema dentro de la sección que estamos estudiando, que se llama Una vida vivida para Dios. ¿Okay? Recuerde que anteriormente habíamos estado refiriéndonos a muchas cosas que no es vivir para Dios, ¿verdad? Y había una canción mundana que se llamaba My Way, ¿verdad? A mi manera. Y muchas personas que piensan tener el control de su destino, pues les encanta o les encantaba esta canción. Lo que decía era que si a alguien ofendí, pues no me arrepiento. Olvídate, yo fui por ahí adelante y la vida la viví a mi manera. ¿Okay? Y aquel otro, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, ¿verdad? Y sigo siendo el rey o un buey, lo que sea. Habían 2 versiones que escuché. ¿Ok? Puras tonterías que uno dice cuando uno pertenece al grupito, este grupito que está aquí a la izquierda. Pero gloria a Dios porque el Señor nos sacó de allí, nos apartó para Él. ¿Okay? Debido a Él y para Él. Así que hoy el tema es apartados por Cristo.
Y vamos a estar en Romanos 6. Les estaba diciendo al principio que es como si fuera un repaso, porque habíamos predicado sobre esa porción hace 5 domingos atrás. Amén. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, para que podamos entender dónde estamos, ¿verdad? En la serie de 6 estudios de una vida vivida para Dios. ¿Okay? Estamos en el segundo tema. Habíamos visto la santidad de Dios, primer tema. O sea, no sé usted, ¿verdad? Pero si usted es creyente y usted está viviendo correctamente para el Señor, según la palabra, amén. Usted tiene hijos, ¿qué usted quisiera de esos hijos? ¿Ah? ¿Qué quiere decir lo mejor? ¿Ah? ¿Qué es lo mejor? Que sigan en el temor de Dios, que se conviertan a Cristo, que sean salvos, ¿verdad? Pues eso precisamente es lo que quiere el Señor. Hablando de la santidad, Él es santo. Dios es santo, Él no se inmiscuye en pecado. Él no se goza en el pecado, Él no participa del pecado, Él aborrece el pecado. Él le da asco el pecado. Pero Él espera de sus hijos que sean así. Amén. Eso que define a Jehová Dios es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pues hoy, Señor Jesucristo, vamos a ver que nos apartó. O sea, Él miró el mundo y vio un montón de aquellos que son su creación. Y Él de ahí entresacó. Amén. Él no los escogió adrede. Él puso su salvación disponible para todos. Aquellos que están por la fe en Cristo, pues son separados por Cristo. Y usted va a ver que separados para Cristo. Amén. ¿Y para qué estamos separados para Cristo? Es lo que vamos a ver en la palabra del Señor hoy. Más adelante, pues vamos a considerar otros temas, ¿ok? Que tienen que ver con la verdad bíblica de que estamos apartados. Usted compra una lata de salchicha. ¿Sabe que las salchichas tienen 7 salchichas, verdad? 7 es que trae. Sí, 7, ¿verdad? ¿Usted no las ha contado? En el 6 y una en el medio. Sí. Y cuando comemos muchas salchichas, abrir una lata de salchicha de esa, la que usted quiera, pero Carmela, por ejemplo. Ponga oído. O Picnic, o Hormel, o la que fuera. Usted la abría. Si iba a hacer ajo, pues echaba el juguito también en el ajo. Si no, la repartía. A ese concepto de estar dentro de la lata, sale un verbo puertorriqueño que se llama ensalchichar. ¿Qué es ensalchichado? ¿Verdad? No es que tiene sabor a salchicha, ni que se ve como una salchicha. Es que están todos juntos. Pues así estábamos antes, cuando éramos del mundo. Estábamos ensalchichados con el mundo. O quizá algunos hermanos prefieran que estábamos como sardinas en lata. También, que era otro... Abría la sardina aquella que era así dándole la vueltita así alrededor con la llavecita. Tenía mucho cuidado porque eso era para cortarse rápido. Abría así y te veía, no sé, 30 y pico de sardinas de esas chiquititas así pegadas. Como sardinas en lata. Como 20 en un zapato. ¿Ha visto todos esos refranes, verdad? Pues a eso se refiere, estar todos juntos. Así estábamos todos nosotros juntos. Cuando éramos del mundo, usted estaba entre el mundo. Y a pesar de que usted quizá conceptuaba que se diferenciaba en algo de ello, la realidad es que no. Estaban todos en el mismo lugar, con la misma situación, con la misma condenación. Pues el Señor nos apartó de Él. Y vamos a ver otros aspectos de estar apartados por Cristo y para Cristo. Lo vamos a ver en la próxima semana. Hoy vamos a estar considerando un tema específico, ¿verdad? Que estamos en Cristo. Y esta no es la primera vez que lo escucha, especialmente en el último 5 semanas, porque hemos estado hablando de estar muertos al pecado. Pero estamos vivos para Dios. Amén. Muertos al pecado. Y le habíamos ilustrado que era estar muerto al pecado, pero no lo vamos a decir ahora otra vez, vamos a repasarlo cuando vayamos a través de la porción bíblica. Amén. Que es estar muerto al pecado. Y, por ejemplo, a manera de contexto, el 29 de enero no es que pasó nada especial, que yo sepa. Simplemente cogiendo una fecha,
ese 29 de enero del 2022, hace año y medio atrás, en Estados Unidos murieron 85,000 personas, vamos a poner. Okay. Usted dirá que mucho. Son muchos, pero acuérdese que son un montón de millones de personas que hay allí. Un día típico. Pero si nos preguntáramos, ¿verdad? De esas personas que murieron, ¿cuántas estaban muertas al pecado pero vivas para Cristo? No, mire la pregunta con calma. ¿Cuántas estaban muertas al pecado pero estaban viviendo para Cristo? ¿Cuántas? Bien poquitas. La minoría. Bien poquitas de ellas. O sea que se mueren 85,000 personas y no sé, para ponerle un número, quizás 84,000 se pierden. Usted diría, eso será así de tan intenso, será así de tétrico. Bueno, si usted considera las conversaciones que tuvieron los discípulos con Jesús, en aquel contexto de los discípulos creyendo que los ricos ya tenían un pie en el cielo. Y él le dijo, ¿cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos? Y ellos dijeron, pero si los ricos son ricos porque tienen el favor de Dios, ¿cómo entonces tú vas a decir que no van a entrar en la eternidad? ¿Ves? Y entonces, son pocos los que se salvan. ¿Quién podrá ser salvo? Son pocos los que se salvan. Dice, para lo que es imposible para los hombres, o sea, salvarse uno mismo, es posible para el Señor. Implicando de que sí van a haber salvos, pero van a ser poquitos. ¿Ok? Así que se mueren 84,000 personas en Estados Unidos y se pierden, esa es la cantidad diaria que se pierde. Podemos sacar entre ¿verdad? Y cuántos en Puerto Rico, pero la proporción va a ser la misma. Cuidado si más intensa que esa. El asunto es que la mayoría de las personas que están, aparte de que están viviendo para perderse y están condenados ya porque están sin Cristo, la vida que viven no es una vida para el Señor, es una vida para ellos mismos, una vida para otros, una vida para... Algunos serán más buenas gentes que otros serán más justificados según ellos que otros serán unos verdaderos ogros y unas personas completamente detestables, otros no, quizá la mayoría no, pero como eso no es lo que determina si tú eres de Cristo o no, si tú has creído en el Señor y has sido transformado por el Señor, es lo que te salva, no es simplemente tener unas buenas intenciones. La realidad es que la inmensa mayoría de la gente se pierde, ¿verdad? Pero del contexto de con quiénes estamos juntándonos o quiénes son los que nos rodean, pues usted puede decir, si vamos a sacar esa estadística, pues posiblemente, si hay 85 personas, amén, vamos a decir, una o dos de ellas son de Cristo y el resto no. Y si usted está en un lugar, pues usted va a entender que la inmensa mayoría de las personas que están allí no tienen temor de Dios. Y de allí fue que el Señor le sacó para que usted le sirviera a Él y fuera la gloria de Él en exclusiva. Amén. Bendito sea el Señor. Lo que vamos a estar leyendo hoy en la carta, ¿verdad?, de Pablo a los romanos, él estaba preparando un viaje. Él decía, yo iré, quiero ir a vosotros prontamente, pero en lo que voy, pues, él escribió, ¿verdad?, esta carta, como dice en el primer capítulo. Dice, verso 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Amén. O sea que él estaba escribiendo a aquellos que habían creído que estaban en Roma, y muchos de ellos tenían el trasfondo judío, por lo que vemos, porque la forma que él se expresa respecto a el estado anterior de muchos de ellos, que era estando en la ley, pues implicaba que eran y entendían de la ley, eran judíos. Muchos no, pero debemos entender que había una cantidad grande de judíos convertidos entre los que iban a recibir esta carta. Así que él quería ir allá, pero aún no había podido ir. Eventualmente fue, ¿verdad? Y fue quizás en la condición donde no era deseable, no quería ir en esa condición, pero llegó a ir. ¿Okay? Así que por eso era que él estaba preso. Ahora, Pablo, ejemplo de lo mismo que él está diciendo aquí,
estaba preso, e iba a estar preso. En ese momento que escribió, pues se le impedía. Se entiende que posiblemente cuando él escribe esto, había estado en esa primera prisión que tuvo 2 años en Cesarea Marítima. Él estuvo preso allí 2 años, en lo que se esperaba un barco, hacer turno en el barco, que allá tuviera audiencia con César, que estuviera en la agenda de César, que a César le diera la gana. Todas esas cosas, en aquellos tiempos, pues la espera se tomó 2 años para un juicio. Bueno, en estos tiempos modernos, a alguien le van a hacer el juicio y cuando le van a hacer el juicio se le olvida, ¿para qué es que usted está aquí? Porque pasó tanto tiempo ya. Y aquellas personas que lo ven en la noticia y dicen, pero ¿y qué es esto? ¿Cuándo pasó esto? Y dice, allá en el 2017 pasó esto y ahora es que va a esa primera vista. Así pasa. Si pasa hoy así, imagínense en aquellos tiempos que no había tanta comunicación. Así que eventualmente Pablo fue a Roma, quizá en contra de la voluntad, o sea, de la forma que él quería, pero fue. Mientras él aprovecha esa ocasión, estando preso, para escribirle a ellos acerca de la realidad del creyente. Pablo, preso físicamente, pero era libre respecto al pecado. Amén. Y su espíritu había sido hecho nuevo. Amén. Y le pertenecía al Señor. Lo que todavía no había sido hecho nuevo era la carne. Así estamos nosotros también. La carne, amén, ya ha sido muerta al pecado. O sea, ya usted no tiene vicio de pecar. Y si algo aflorara en su vida que parezca un hábito de pecar, hay que reprenderlo y atenderlo en el nombre de Jesús. Si usted tuviera esa tendencia, ¿verdad?, es porque estamos dejando que esa tendencia aflore. Es como las malas hierbas en el patio. Si usted limpia el patio, le quite todas las malas hierbas, cuando usted vaya en 3 meses, va a haber malas hierbas otra vez. Y usted dice, pero ¿qué cosa es esta? Oye, si yo me acuerdo que yo la saqué de raíz, ¿de dónde sale la hierba otra vez? Y vuelve de nuevo. Allá en casa nosotros tenemos un jardincito, tenemos unos bordes allí, unas piedras puestas allí. Cuando esas piedras las pusieron la primera vez, eso parecía de revista. Y entonces pasa el tiempo, empieza a crecer la hierba por todos lados. Pues la tenemos ya controlada. Entonces ahora ya no es la hierba, ahora es la grama que se mete por debajo de la verjita y sale entre las piedras. Entonces hay que inventar, buscar la forma de, porque uno no puede estar cada 2 semanas añangotado allí, entresacando hojitas de grama que son así finitas, porque nos cogen las navidades haciendo eso. Si no se atiende, que el pecado busca. Como dice, ¿cómo ya la grama de aquí a allá si hay un borde? Bendito. Esas raícitas van por debajo, pasan por debajo del borde, salen así, ¡fua! Y ya está. Le tomó un tiempo, tomó 4 años, la grama sale al otro lado, pero ya salió. Y ahora sale grama por todos sitios. Si no atendemos nuestra vida espiritual, el pecado aflora, aun cuando ya nosotros no tengamos deuda con el pecado. Amén. Y ese es el tema que vamos a estar viendo hoy, en el nombre de Jesús. Ya usted conocía, ¿verdad? Usted conocía que será Pablo, ¿por qué lo saca? O la ropa, ¿verdad? Las ilustraciones que habíamos usado. Usted siempre sabe que está vestido de verde con amarillo con la banda aquí es Pablo, por todas las otras ilustraciones que habíamos usado antes. Y usted recuerda a Pedro, ¿verdad? Vestido de rojo y azul con una banda de colores. Aquí no va a salir, pero más adelante saldrá. ¿Amén? Una cosa que es importante notar, la ropa en esos tiempos no tenía esos colores. Pero, como en estos tiempos sí los tienen, pues los dibujantes se imaginan que tenían esos colores vivos como tal. ¿Ok? La ropa antes era toda color ropa, porque casi nunca se teñía porque no había dinero para eso. Pues ahí vamos, hermano. Necesitamos 3 hermanitos voluntarios para leer 3 porciones bíblicas. Vamos a asignarlo el de ahora. Mira, tenemos a don Héctor, la segunda va a ser David y la tercera, hermanita Nilda. Pues vamos con don Héctor, Romanos 6, 5 al 7. Amén. Romanos 6, del 5 al 7. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que sirvamos más al pecado, que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo he escuchado muchos hermanos dicen, ay, Romano, es tan complicado. A mí me gustan los salmos. Pero los salmos son preciosos, toda la palabra del Señor es preciosa, amén. Pero Romano no es que sea complicado, es que hay que leer con cuidado y leer con calma. Y si de momento dice, ¿y qué es eso de justificado? Ay, yo no sé lo que es eso. Pues usted va ahí, se ilustra, busca un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, le preguntan a un hermano y dice, ¿qué quiere decir justificado? Pues, ¿qué quiere decir justificado? ¿Y qué quiere decir que el Señor nos justifica? En arroz y habichuela, en isabelino. ¿Qué quiere decir que una persona es justificada? ¿Qué usted entiende? ¿Ah? Que lo declaran bueno. Quiere decir que antes no lo era. Quiere decir que antes era pecador. Y quiere decir que ahora. ¿Y quién lo justificó? ¿Quién lo perdonó? Cristo. Eso es lo que quiere decir estar justificado, hermanita Casimira. Exactamente, o sea que lo que hizo el Señor fue que pagó nuestra deuda de pecado, porque había que pagar, había una condena que pagar, la muerte. Pues Él sufrió la muerte por nosotros, amén. Muy cierto. Así que la palabra justificado, precisamente, en el sentido general, lo que quiere decir es cuando a alguien ya, como dice la palabra, no se le imputa pecado, o sea, no se le inculpa, no se inculpa de pecado, porque ya en un momento dado ese pecado fue removido, o la persona pagó por él, o alguien pagó por la persona. Amén. Hermanita Lucy. Pastor, no importa el pecado que sea, porque hubo un caso en Estados Unidos de un pastor de una iglesia grande que hizo una barbaridad y hasta cierto punto se acabó el ministerio, pero ahora lo tienen otra vez. Ese pastor, ¿verdad?, que le servía al Señor y hizo... ¿Cómo funciona la justificación en ese sentido? Para ponerle nombre, usted dice Jimmy Swaggart, ¿se refiere usted de casualidad? Sí. Al igual que hay un montón, ¿cómo uno dice? Para avanzar, para que quedemos claros, ¿verdad? Al igual que hay otro montón más, ¿verdad? Él fue, yo creo que el pionero en ese tipo de poca vergüenza. Sí y no, déjeme explicarlo. El pecado es perdonado, siempre y cuando él realmente se haya arrepentido, ¿ves? Porque a veces pueden haber bujuju y no necesariamente es arrepentirse. Muchas de estas personas que están acostumbradas al reality show, a estar viviendo delante de los medios sociales y los medios televisivos, pues lamentablemente sus vidas tienden a ser un poquito de drama. Si el varón se arrepintió, ¿verdad?, de su adulterio, el Señor lo perdona. Ese es el sí. El no es que para tener un ministerio, amén, lo dice la palabra del Señor, hay que ser intachable. Eso de que el Señor me perdonó es cierto si te arrepentiste, pero ya no estás cualificado para dirigir nada. Sigue siendo hijo de Dios,
pero no tienes el testimonio para liderar nada. Hay muchas personas que piensan que ese es el mejor testimonio, que ensució el testimonio con un pecado, pero como Dios es tan potente y poderoso, y lo es, Él le perdona. Pero ese es lo inverso a lo que dice la palabra. Por eso es que tenemos que apegarnos a la palabra. Cuando usted ve los requisitos de los obispos, los requisitos de los siervos de Dios que están plasmados aquí en la palabra, usted ve que el estar en esa condición, el haber pasado con eso y el haber tenido ese mal testimonio delante de todos, lo descalifica. El mejor testimonio que esa persona debería tener ahora es dar testimonio de que el Señor lo perdonó, pero que apegándose a la palabra está descualificado para ser pastor. Pues por eso digo, porque no son apegados a la palabra del Señor. Y así hay un montón. Otro de aquí, para no ir tan lejos porque nos cansamos, de la iglesia Fuente de Agua Viva aquí en Puerto Rico. Okay, este pastor Font, él se fue de aquí de Puerto Rico y fue que dejó la esposa y se fue y se buscó una novia y se mudó para Texas. ¿Sí? Además de que habían un montón de otras cosas más, de esas desfalco de dinero, el uso de la entidad sin fines de lucro que es la iglesia para adquirir propiedades y no tener que pagar impuestos, o sea, lavado de dinero, pues es una titerería pero inmensa. Y está allá en Texas pastoreando también. Por eso es que estamos diciendo que estas personas cuando hacen este tipo de cosas a mí me dan fe de que no son nada ninguno de ellos, hermano. Ahora, si en el caso real pasara y ha pasado con otras personas, se han retirado del ministerio. Yo entiendo bíblicamente que esa es la postura correcta. Amén, hermanita. Estuve en la misma congregación y entonces el pastor cayó en pecado con una sierva de allí. Entonces, pues, una vez que se descubrió el pecado, pues los diáconos los llamaron y los sacaron de la congregación. Estuvimos sin pastor unos cuantos años. Él quería volver, pero no se aceptó. Y pasó muchos años cuando oí decir que ya tenía una congregación. Porque lamentablemente es lo que pasa. Y muchas veces van a otra congregación y no es que la congregación está ignorante. Es que muchas veces pues se creen que es el gran logro, que nosotros sí tenemos un gran corazón. Las iglesias corintias, por ejemplo. Los corintios condonaban, ¿sabe que condonar no es condenar, es completamente lo opuesto? Le aceptaban el pecado y se gloriaban en ellos porque decían que podían tolerar el pecado. O sea, tenían ese poder. Querían ser más que el Señor. El Señor aborrece el pecado, pero ellos lo podían bregar. Para que usted vea cómo es el engaño de la mente de las personas. Pero hermanita, esperamos, ¿verdad?, que eso conteste su petición. Es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, dice la palabra del Señor. Por eso es que las cosas del Señor son serias. Lamentablemente el ejemplo que vemos por ahí es la liviandad y la chabacanería. Esa es otra cosa completamente deplorable, ¿verdad? Pero si vamos y miramos el texto completo, dice, estuvimos con Cristo en su muerte. Primero, también vamos a estar con Él en su resurrección. Y esto es lo que sabemos, que cuando estuvimos con Cristo en su muerte, fue que fuimos crucificados cuando Él fue crucificado. ¿Ok? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, porque Él murió. Eso es lo que quiere decir la destrucción del cuerpo. Él murió, pero resucitó. Ahí que está la diferencia. Dice, yo pongo mi vida, nadie me obliga, yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre, y así mismo hizo. Ahora, ¿por qué es así? Dice Pablo, que cuando miramos a Cristo en la cruz, allí estábamos nosotros también. Y cuando Cristo resucitó, resucitábamos nosotros también.
Está hablando claramente en un sentido espiritual, hermano, porque usted no estuvo físicamente allí en ninguno de los dos lugares. Es más, ni los que vivían con él en ese tiempo estuvieron con él en la cruz, crucificados literalmente, ¿verdad? Esto es un ejemplo de las porciones bíblicas que se sabe está hablando de una manera espiritual, ¿ok? De una manera literal. ¿Pero qué quiere decir esto entonces? El cuerpo suyo, este que usted lleva, el que yo estoy viendo ahora aquí, no está muerto. Aun cuando quizás algunas personas que están aquí en sentido jocoso digan, pero yo estoy, que me siento muerto ya, yo estoy casi muerto, pero no está muerto. Los casi no cuentan, recuerde que eso son cosas de puertorriqueños. ¿Usted está vivo o está muerto? Usted hoy está vivo aquí. ¿Y cómo es posible que entonces estamos diciendo aquí que morimos con Cristo cuando Él murió? Porque estamos hablando en sentido espiritual, hermano. Amén. Cuando usted resucita a una nueva vida en Cristo, ¿ok? Su carne, lo que quiere decir con esto es que su carne fue crucificada. Y si hoy usted tiene su carne, pues esa carne no ha sido todavía transformada. Va a ser transformada. ¿Por qué lo sabemos? No lo dice aquí, pero en otros textos lo dice claramente. Que va a ser transformada al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que ver que cuando el Señor murió, nosotros morimos allí también. Amén. Y quiero explicar algo para darle chance a la hermanita Casimira. Cristo murió no por su pecado. Él murió por el pecado ajeno. O sea que Él pagó con muerte el pecado, no el suyo, el mío y el suyo. Amén. Cuando Él resucita, claramente confirma que tiene poder para llevar la carga de pecado de nosotros, porque los muertos que llevan su propio pecado se quedan muertos. Amén. Por eso es que los que usted han muerto en Cristo, quien los mira ahora dice, están muertos, yo sé dónde están enterrados. Pero la palabra del Señor dice que cuando el Señor venga y suene la trompeta, esos que murieron en Cristo, los cuales Cristo perdonó su pecado, que fueron crucificados con Cristo, ellos resucitarán primero. Hermanita Casimira. Sí, hablando de esos mismos versículos, cuando dice que somos plantados con Él, es en el momento que nosotros venimos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra condición era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al venir a Cristo, somos resucitados espiritualmente, pero Cristo en ese caso resucitó físicamente, porque es lo que vemos, murió al tercer día, resucitó. Entonces, cuando nosotros venimos, lo conocemos por fe, ponemos nuestras vidas a disposición de Él. Él lo que hace es que mientras estábamos muertos, Él vino a nuestras vidas, entró a nuestras vidas, nos selló con su Espíritu Santo y nos resucitó espiritualmente. Es lo que yo pues Amén. puedo comprender de ese versículo. Amén. Cuando Cristo estaba en la cruz, literalmente, aun cuando estando Él en la cruz, usted no estaba en este mundo todavía, claro está. Lo que implica es que ese sacrificio que hizo el Señor es un sacrificio eterno y que no está circunscrito a ningún tiempo, porque el Señor pagó por el pecado de los que vieron antes de Él, en el tiempo de Él, y los que estamos ahora después que Cristo vino. La muerte de Cristo es aplicable a los pecados de todos aquellos, amén, que han puesto su fe en Él. Usted dirá, ¿y antes de Cristo quién creyó en Él? Si nos vamos a ir al sentido literal, ¿verdad? La palabra dice, el justo, el que es justificado, vive por la fe. Eso es lo que quiere decir la fe. Eso es lo que quiere decir justicia. Que todo el mundo siempre se ha salvado por la fe en Jehová Dios. Amén. Hoy en día, oiga bien con claro, hoy en día se salvan por la fe en Jehová Dios también.
Porque Cristo es Jehová Dios que se encarnó y se hizo hombre Amén. y bajó a la condición de hombre. Por eso es que yo le he dicho que nosotros somos testigos de Jehová. Amén. Sí. No lo- Y somos de los santos de los últimos días también. Pero literalmente, no wannabes como otras personas. No por los méritos de nadie, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Marita. Porque precisamente cuando nos habla en Romanos 6, lo que no, como usted habló al principio, somos los santos del Señor, porque Él nos santificó por medio de su Amén. sangre preciosa. Y para eso fue que nos compró con su Para eso, sangre. con su sangre. Nos separó con su sangre. Así que hay un himno que se llama Crucificado estoy con Él. Y es literalmente sacado de esta porción de Romanos, pero lo dice claramente aquí. Ahora, entendimos, fuimos sacados del mundo, morimos con Cristo, resucitamos a una nueva vida con Cristo, porque hoy sí, a pesar de que usted tenga el cuerpo todavía antiguo, el cual ya el pecado ha sido pagado, ya usted no está atado a servir al pecado, porque ya usted no le debe nada al pecado. ¿Usted recuerda antes, no ha leído estos libros, historias, novelas, películas, que de momento hay alguien que está en peligro de muerte y viene alguien y lo salva y le dice, de ahora en adelante, yo estoy endeudado contigo, te serviré toda mi vida? Y usted entiende en el trasfondo de la narración que pues usted dice, pues claro, porque si esta persona no lo hubiera salvado, él estuviera muerto. Si ahora está vivo, la única razón que él tiene para vivir es para vivir para aquel que le salvó. Humanamente hablando, ¿cuánto más? Espiritualmente. Y eso precisamente es lo que nos dice aquí. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Muchos VIP dirían, así es que me siento yo, que tengo el cuerpo destruido. Hay una hermanita aquí que le decimos, usted se ve muy elegante, se ve renovada, por fuera, por dentro, estoy de botar, dicen algunos. Pero, chiste aparte, ¿ve lo que le digo? Chiste aparte, amén, este cuerpo del pecado sí se está destruyendo. El pecado, ¿verdad?, que ya teníamos en nosotros, y el hecho de que el cuerpo no haya sido renovado, llevamos todavía, amén, la consecuencia del pecado en nuestro cuerpo. Por eso es que usted se sigue poniendo viejo, aunque sea cristiano, y por eso es que le siguen dando dolama, y le siguen dando aquello, y le chocasolver le molestan, y hay que alinearla. Todas esas cosas hay que hacerlas. Creyentes o no creyentes. Si pudiéramos tener otro tema por el lado, podríamos argumentar que al creyente le va, pero muchísimo mejor porque estamos en Cristo y estamos bajo la misericordia de Él. Amén. Pero aún así, el cuerpo es el cuerpo viejo, igual que otras personas que no se han convertido todavía. Pero, ese precisamente es el recordatorio que el Señor nos hace. Cuando usted mira su cuerpo y dice, el cuerpo cada día se va muriendo más, pero yo me siento que estoy cada día más cerca del Señor. Amén. El alma, su espíritu ha sido renovado, ha sido salvado. Amén. El cuerpo va cada día desgastándose más hasta que le sea dado un cuerpo nuevo que es eterno. Amén. Exacto, porque exacto, como dice en Colosenses, ¿verdad? Dice que nuestro viejo, creo que Colosenses o Filipenses, después lo podemos buscar. Que nuestro viejo hombre se va desgastando, amén, pero el nuevo se va renovando cada día, refiriéndose al cuerpo versus el espíritu. ¿Para qué el Señor entonces nos crucificó con Él y nos resucitó con Él? Para que usted no le sirva más al pecado. Fíjate, no dice que para que usted no haga pecado, usa la palabra servir. De aquí que viene el asunto de ser esclavo del pecado. 2 Corintios. El siervo, para nosotros, es una palabra bonita, una palabra
encomiable, pero siervo, literalmente, es un esclavo. ¿Okay? Nada lindo respecto a un esclavo. El esclavo puede ser lindo, pero la situación en la que está no lo es. Cuando usted era esclavo del pecado, usted estaba arrastrado por el pecado, literalmente. Ahora usted está puesto para ser esclavo de Cristo. Ya no es esclavo del pecado, ¿ok? Dice, porque si ya usted murió, pues ya no hay más nada que hacer con usted. Hasta el mundo tiene esas leyes. Nadie puede pagar o ser enjuiciado por el mismo crimen 2 veces. Wow, usted dice, ¿y quién pensaría pasar por juicio 2 veces a la misma persona? Pues el mundo. Ni aún el mundo permite eso, imagínate el Señor. Quiere decir que ya cuando usted pagó la deuda, porque le pagaron la deuda de pecado que usted tenía en su cuerpo, pues ya usted no tiene que pagar más ninguna. Lo que quiere decir esto es que cuando usted comete pecado, usted es como si estuviera tratando de pagar una deuda que usted no tiene. La tenía antes, por eso usted pecaba cuando estaba sin Cristo, pero ahora ya no tiene que pecar. Así que si usted peca hoy, tenemos abogados, pero pecamos ¿por qué? Porque queremos. Piense bien. Ay, es que hay algunas cosas que no se pueden evitar. Realmente no se pueden evitar. La palabra no dice eso. La palabra apunta a la realidad que vamos a pecar y que vamos a necesitar perdón. Pero la palabra no dice que es imposible evitar el pecado. Eso apunta a que es bien difícil evitar el pecado. Pero la palabra nunca dice que es imposible. Así que si vamos a ir por la definición, usted peca, yo peco. Maíta Casimira y después Maíta Loriano. Es que se supone que nosotros no vivamos ya en la vida vieja, porque ya Cristo crucificó eso ahí. Exacto. En la cruz. Cuando nosotros recibimos a Jesús, dice que somos nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Amén. Y todas son hechas nuevas. Entonces, si ya estoy renovado por dentro, cambiado por dentro, y peco, es que quiere decir que estoy esclavizado todavía al pecado, sirvo al pecado, a la carne, a los deseos del mundo. Exacto. No es todavía en mi mente y en mi espíritu, no estoy completamente en esa certeza y seguridad de que soy nueva vida. Y que si viene el pecado, yo tengo, porque para eso Cristo nos da poder, para luchar contra las adversidades, contra el pecado que se levanta en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra manera de conducirnos cada día. Nosotros como cristianos debemos tener esa certeza, porque es la fe la que nos mueve a ser conforme a la voluntad de Cristo. Amén. No es que yo tenga que vivir condenado, ya yo fui libertado, pero tenemos esa mente de esclavitud todavía. Y llegamos como a un conformismo y no nos damos por entendido que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Usted ha dicho renovado completamente. Usted ha dicho un espíritu nuevo, que no hay nada que buscar porque ya hemos sido salvados de esa condición. No tengo que buscar nada del pasado, porque Cristo dijo que tomó todo nuestro pecado, lo tiró al fondo de la mar para no acordarse jamás de esa condición pecaminosa que nosotros vivíamos. Amén. Entonces tenemos que concientizarnos nosotros mismos, tenemos que dar la pelea, porque nosotros echamos más la pelea con las cosas que están a nuestro alrededor, pero las cosas internas que están ahí, están tranquilitas y de vez en cuando sube y como que no nos apercibimos de esa situación. No luchamos, no damos la guerra, no batallamos, no usamos la espada del Espíritu para combatir todo eso que está en nuestro espíritu. Usar la palabra, la palabra nos enseña que tenemos que sacar todo esto que está viejo, que nos damos cuenta que está ahí, porque es que nos damos cuenta que está ahí en nuestro interior. Y entonces no validamos lo que Cristo nos dice por su palabra. Somos nueva vida en Cristo Jesús. Amén. El asunto, usted lo dijo, ¿verdad?
es que muchos creyentes desconocen de la situación nueva en que estamos en Cristo. ¿Ok? ¿Por qué desconocen? Porque muchos creyentes no están escudriñando la palabra. La tendencia hoy en muchas congregaciones es precisamente eso, no escudriñar la palabra, sino pasarle por encima rapidito. ¿Por qué? O simplemente no estudian la palabra del Señor como deben. Se predican muchas cosas alegóricas, se predican muchas otras cosas de cotidianidad, de ahora, ¿sé qué? Pero no van a la palabra del Señor. La realidad es que la palabra del Señor nos dice que ya nosotros no tenemos deuda con el pecado. ¿Ok? Ahora, yo he escuchado, recuerdo cuando yo bien joven, había unos libros, publicaban, Editorial Vida, publicaban en aquel entonces, los 80, por allá, de un caballero que escribía anécdotas de su vida, ¿verdad? Bien jocosamente, ¿verdad? Pintoresco él, y vendía muchos libros. Pues el varón, a través de todos esos libros, eran como 3 o 4 libros cortitos, como usted notaba, él enseñaba a través de sus anécdotas que implicaba que no había forma de librarse de la atadura del pecado. Tan es así que él decía que él todavía era alcohólico, que él todavía era maldiciente. Cuando usted mira bien, si de momento alguien lo lee así, dice, pues, hace sentido. Lo que pasa es que como está cubierto por Cristo, entonces, pues, él refleja a Cristo. Pero él, según lo que decía, sigue siendo un borrachón y sigue siendo un maldiciente y un montón de otras cosas más. Y a pesar de que eso suena, ay, qué lindo y qué bello suena eso es mentira, hermano. Porque cuando usted viene a Cristo, la palabra dice, esto erais, dice, muchos de vosotros, afeminados, se echaban con varones, maldicientes, envidiosos, iracundos, esto erais. Erais es erais, hermano. Y ciertamente cuando usted busca la palabra, dice, el Señor, cuando fuimos crucificados con Él y fuimos redimidos por su sangre, Él pagó la deuda de pecado. Usted antes era todo lo que usted era, pero ya no lo es. ¿Ok? Es importante. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted se conceptúa que usted todavía es como era antes, adivine qué va a pasar. Va a ser como era antes. Ay, no lo puedo evitar. Ay, pues, ¿qué va a pasar si ya estoy manchado por esto? Tengo la mancha de plátano, el concepto de este puertorriqueño. Ay, no lo puedo evitar. Todo eso es mentira. ¿Por qué sabemos que es mentira? Porque lo dice la palabra del Señor. Y mucha falsa doctrina de este mundo se nutre de esa mentira, precisamente. Es un círculo vicioso. Y pretenden tener las personas atadas a esa falsedad. Que van cayendo, me pierdo, dicho sea de paso, caigo, me pierdo y me restauro. Caigo, me pierdo y me restauro. Es como si fuera el libro de los jueces, pero en la vida de cada uno. Todas esas cosas son mentiras, hermanito. Mentiras. Y ya usted sabe mentiras de quién son, ¿verdad? Mentira del diablo. Majita Loriano. Que ahí mismo Romanos 6:1-2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Exactamente. Pues donde quiera que usted mira, hermano y hermano, se confirma de que ya nosotros no somos pecadores en el sentido de que estamos atados al pecado. Pecamos, es la realidad, pero usted no puede decir que es que no hay forma de no pecar. Amén. Porque ya el Señor pagó por ese pecado. Recuerde el ejemplo de la hipoteca que yo le dije. Si usted le pagaron la hipoteca y usted al siguiente mes va al mes siguiente a hacer un pago, es una ridiculez, es algo innecesario. Amén. Porque ya usted pagó, ¿cómo va a seguir pagando? Ya se pagó su deuda, ya pagó su deuda, ya todo está en paz. Está en paz con el banco. Eso quiere decir saldar la deuda. Cuando Cristo pagó la deuda suya de pecado, puso paz entre usted y el Padre. Ya no hay deuda pendiente. Así que
Vamos a ir repasando lo que hemos dicho. Los creyentes están muertos al pecado, pero están vivos para Cristo. Los creyentes son, como dice la palabra, cambiados de adentro para afuera. El viejo hombre, ese que usted lleva aquí, ya fue crucificado con Cristo. Es como si estuviera removido de todo poder. Pero usted le puede dar poder cuando usted quiere darle poder. Amén. Eso es como si usted tuviera, de momento dice, yo cuando sueño con un muñequito, un amiguito imaginario. Pues ese amiguito es imaginario, pero usted le puede dar todas las propiedades y todas las posibilidades y cualidades al amiguito extraordinario, solamente que es completamente falso. Eso es lo que pasa con el cuerpo muerto al pecado. Maíta Rosana. Solamente que en Colosenses 3 se expande mucho también sobre, no lo voy a leer porque son varios versos, Sí. pero ahí habla sobre la vida antigua Y la vida nueva, exactamente. Eso es lo que me refería cuando estaba anteriormente citando, me había confundido. Es en Colosenses que está ese trasfondo de la vida nueva. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, capítulo 3, ¿verdad? Pues la mira en las cosas de arriba y de la tierra. ¿Por qué qué? Porque habéis muerto. Entonces, si habéis muerto y usted está vivo en la carne todavía hoy, ¿cómo usted explica eso? Pues por lo que dijimos, ya usted no le tiene deuda al pecado. Amén. ¿Alguien? Creo que Maíta Lucy. También cuando nosotros somos del Señor, pues si pecamos nos inquietamos. O sea Amén. que hay algo que nos dice, hiciste mal. Amén. Claro. Exacto. Porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. Y de que no hemos hablado aquí, pero es real, es que nuestra mente es renovada a la mente de Cristo Jesús, a aborrecer el pecado. Amén. Por eso es que tenemos que darle lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo, hermano, by the way. Muchas otras personas, muchas tendencias aquí, le asignan unas cualidades que no podemos decir son imposibles, pero ese no es el enfoque del Espíritu. El enfoque del Espíritu es de estas personas muertas a las cuales Cristo pagó por su pecado, ahora hacerlos nuevos a la imagen de su Hijo. Esa es la obra del Espíritu Santo verdadera. Amén. Para que usted ya no le sirva más al pecado. ¿Se acuerda que habíamos citado 2 Corintios? De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron porque todas fueron pagadas. Todas son hechas nuevas porque usted puede vivir una vida agradable al Señor. Y el Señor espera que usted viva una vida agradable a Él. Y por último, en esta porción, nosotros necesitamos dejar de pecar. Si uno peca, tenemos que ser sinceros. ¿Por qué queremos, hermano? Amén. Porque ya la conexión con el pecado fue quitada al ser la deuda pagada. Amén. Un ejemplo de que hizo José con el pecado es este que está aquí, ¿verdad? José dijo y salió cogiendo los 100 metros. Y salió cogiendo y cogió los 100 metros en 9 segundos cuando vio el pecado. Amén. Él dijo, por aquí es más cerca, y se fue. Y no le dio lugar al pecado, no se puso a transar con el pecado. Dice, ¿y quién me va a ver? ¿Y cuál es mi condición en esta casa? ¿Y cómo esto puede afectar mi trabajo? ¿Y qué va? Él no pensó en nada de eso. Él dijo, ¿cómo esto ofende a Jehová y ensucia mi vida? ¡Fup! Y salió cogiendo y ya está. Y le costó. Le fue fiel al Señor, pero el Señor lo glorificó después. La inmensa mayoría del ceder al pecado es que no miramos la eternidad, no miramos el galardón. Amén. No miramos la situación a largo plazo. Se queda envuelto en el momento. Exactamente. Amén. Seguimos la próxima porción que la va a leer, me habían dicho, David va a leer la próxima porción, Romanos 6, 8 al 11, y la última, la hermanita Nilda González Cruz. Amén. Romanos 6, 8 al 11. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios,
vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias. Amén. Si morimos con Cristo, morimos con Él en la cruz, resucitamos con Él en su resurrección, lo que está diciendo, pues ya que morimos con Cristo, quiere decir que vamos a vivir con Él también, en virtud de su resurrección, de su victoria sobre el pecado. Amén. Dice, porque es que sabemos que Cristo resucitó de los muertos, ¿ok? Y ya no muere, resucitó de los muertos. O sea, la razón por la que la gente se muere es porque tienen que pagar por el pecado. Pues ya no hay ninguna deuda de pecado, pues Cristo no pagó por su pecado, el de él, pagó por el suyo, pero una vez pagó, ya no hay más razón para morir porque ya pagó su pecado. Pues nosotros no tenemos una razón para morir, estamos hablando de la eternidad, de morir eternamente. ¿Por qué? Porque ya nuestra deuda fue pagada. ¿Va viendo el argumento aquí? Vamos a terminar el argumento para darnos cuenta de otras falsedades que hay por ahí que se inmiscuyen. Mire cómo dice. Dice, la muerte ya no se enseñorea más del Señor. ¿Qué es enseñorear? La muerte ya no manda. Él venció la muerte. La ley del pecado y de la muerte, como dice la palabra del Señor, es que cuando uno muere en pecado se queda muerto. Y la Biblia dice que va a resucitar en la segunda resurrección para ser condenado al lago de fuego. Eso lo dice claramente la palabra. El que muere en Cristo, que implica que su pecado es perdonado, que ya no tiene deuda de pecado con el Señor, pues ya la muerte no se enseñorea de él. Mire cómo dice, porque murió, en cuanto Cristo murió el pecado una vez por todas, mas en cuanto vive, que resucitó, está vivo para Dios. Ese es Cristo. Así también vosotros. ¿Está viendo? Nos pone en la misma situación que Cristo Jesús aquí. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted mira con calma ahí, ¿qué está diciendo la palabra? Está hablando del impacto poderoso que tiene la muerte del Señor Jesús en perdonar nuestros pecados, que nos perdonó, y ya usted está vivo para Dios en Cristo Jesús. Y como dice aquí, murió una vez por todas. O sea, el Señor no se volvió a morir para pagar por el pecado suyo del siguiente día, ni al otro día, ni a los 3 días Cristo tuvo que morir otra vez. Y los blasfemos que dicen que Cristo se convierte en la galleta que se la comen en todas las misas. ¿Por qué usted cree que es eso? Pues porque hay que seguir pagando por el pecado. Y después que Cristo se convierte en galleta, usted se lo come. Eso es una poca vergüenza, hermano. Eso es una poca vergüenza, por más espiritual que suene. La palabra le llama abominación cuando alguien considera el continuo sacrificio, porque eso es volver a los animales que había que estar matando antes, por el pecado de todo el mundo, animales imperfectos. Pero la muerte de Cristo, una sola vez por todas, ofreciéndose por el pecado. Se veía lindo. Me estoy comiendo una galletita que me revive. Si usted quiere una galletita que le revive, cómase una de esas, una galletita de esas por soda, con queso encima. Pero no me venga a decir que la galletita esa es Cristo Jesús, una poca vergüenza. Amén. Porque va en contra de lo que el Cristo glorioso hizo en la cruz por nosotros. Amén. Aquí implica que cuando usted está vivo por Cristo, usted se queda vivo por Cristo, hermano. No es que, pues, ¿sabe Dios qué va a pasar con...? No, ¿cómo que sabe Dios? Esa es otra mala costumbre puertorriqueña, sabe Dios. Cuando nosotros no le creemos a la palabra, decimos, sabe Dios. No, no, no. La Biblia lo dice claramente. Si confiamos en nuestras propias acciones, nuestras virtudes, pues claro, imagínate. ¿Quién puede de nosotros mismos garantizar algo? Nada, nada. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, lo vemos diferente, porque es diferente. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí, verdad? Ahora que usted está salvo en Cristo, usted vive para Dios, y usted está confiado, usted vive para Dios, confiado en la promesa que Él le hizo de la vida eterna. ¿Ok? Por eso es que Cristo no tiene que volver a morir, porque ya Él compró con una sola vez por todas, por su
eternidad. Resucitó demostrando que venció el pecado, porque es que los muertos no resucitan. Como decía Pablo, y si los muertos no resucitan, y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado, dice, es hecho primicias, amén, de todos nosotros. Primero Cristo y después nosotros en su venida. Amén. La muerte no pudo con Cristo y tampoco puede con el creyente, lo vimos claramente allí. Así que si alguien viene y le dice, tú eres, ¿cómo que se dice, mija? Tú eres salvo, siempre salvo. Sí. ¿Qué tú estás diciendo? Pues, es lo que dice la palabra, ¿eh? No es porque yo definí, no es porque yo me lo gané, es que Cristo me compró con su sangre. Hay que decir, ¿y por qué te tiene que ofender el regalo de vida eterna que Cristo me hizo a mí? Si tú crees que por tus acciones y por tus buenas obras tú vas a ser justificado, mira lo que dice la palabra que lee Efesios 2, 8 al 10. Lo vamos a ver ahorita aquí también. Amén. Somos perdonados eternamente, hermano. Estaba diciendo la hermanita casi, mira, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Usted puede evitar pecar, pero va a pecar. El Señor sabe eso también, el Señor ya sabía eso. Pero cuando usted peca, el Espíritu Santo que está en usted le redarguye de pecado. Y usted va y se arrepiente y le pide perdón al Señor. Y el Señor le limpia, hermano. Amén. Porque usted vive una vida arrepentida del pecado. Pero ese pecado ya Cristo lo pagó en la cruz también. Amén. Por eso es que Pablo dice, vamos a seguir perseverando en el pecado para que abunde la gracia. Porque alguien podría pensar de que como Cristo ya pagó mis pecados hasta el día que yo muera, pues quiere decir que yo puedo añadirle a ese bill y seguir pecando más porque como Él me los perdonó todos. Dice, no, en ninguna manera, porque como los que habemos muerto al pecado, dice Él, ¿cómo vamos a vivir en Él todavía? Amén, por eso es que Él lo dice. ¿Ok? Él entonces, Cristo nos apartó para que vivamos para Dios, no para la carne, no para el mundo, no para el diablo, no para ninguno otro, no para agradar a los hombres. Como dice, pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Estamos vivos. ¿Está vivo hoy? ¿Usted está vivo hoy? Usted dirá, aunque me queden 2 recortes, pero olvídese de los 2 recortes o 1, está vivo hoy. Amén. ¿Para qué usted está vivo hoy? Esa es la única razón. ¿Sabe que esa es la única razón, verdad? Usted está vivo hoy porque el Señor tiene planes para que usted le glorifique. ¿Hasta cuándo? Él sabe el día hasta cuándo. Él sabe el día exactamente. Pero mientras usted está aquí hoy es que el Señor quiere que tú le glorifiques. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo mismo que estaba diciendo aquí en Romanos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y lo que ahora vivo en la carne, no es que está viviendo en la carne, dice, lo que ahora vivo en este cuerpo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en pretender servir al pecado, dice, porque Él me amó y se entregó a sí mismo. ¿Quién puede inculcar esto en nuestra mente? El Espíritu Santo de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a la otra porción, que la va a la hermanita Nilda. Amén. Gloria a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Muchas gracias. Resumiendo, ¿qué está diciendo el hermanito Pablo aquí? Que no reine el pecado, implicando que vamos a cometer pecado, pero el pecado no va a reinar. Fíjate cómo dice, no reine, o sea, no permita usted que el pecado reine en su vida. ¿Ok?
y termine obedeciendo al pecado con sus malos deseos. La palabra concupiscencias, lo que quiere decir son deseos, tendencias, falsas convicciones en nuestro corazón. En este caso, mal infundido en nuestro, porque hay buenas concupiscencias, hay buenas convicciones, pero aquí está hablando de esa maldad que aún en nuestro cuerpo, que no ha sido redimido todavía, aflora. Usted no va a obedecer lo que esa maldad que aflora en su cuerpo le va a decir. Amén. El varón que escribía aquellos libros decía que era alcohólico todavía. Y no es así. Ahora, la tendencia, la concupiscencia de pecar, ingiriendo alcohol, haciendo la ridiculez, dañando su cuerpo, esa raíz la tiene todavía, porque el cuerpo todavía no ha sido transformado al cuerpo de la gloria de Cristo. Pero eso, cuando eso va aflorando, es como la hierba que va saliendo y usted le mete Hound Dog, o la pisa, o la janca y la bota. No le das chance que se apodere. Por eso dice, no reine el pecado. Maíta Casimira. Creo que los hermanos dicen que está apagado, ¿verdad? Mira a ver si es verdad. Dale un botón que se ponga amarillito o verdecito. Ahora. Estoy diciendo que tengo el testimonio de un evangelista que tenía el poder de la palabra y predicaba, y la iglesia era llena de gente, multitudes de gente. Entonces a su vecino le preguntaron, oye, pero este hombre que tiene es espectacular en cuanto a la palabra, mira cómo tanta gente le sigue. Entonces la respuesta que dio el vecino fue, yo no le escucho porque yo veo detrás de su patio muchos artefactos robados. Entonces ahí nos dice a nosotros, nos habla a nosotros esa ilustración de que tenemos que predicarnos a nosotros mismos, porque muchas veces queremos predicarle a otro, pero nuestra condición en nuestro interior no la conocemos, no conocemos nuestras debilidades y en qué usamos los miembros de nuestro cuerpo físico, porque es de eso que Dios nos está hablando. Cedemos a las tentaciones, cedemos a la manipulación del enemigo con los dardos, ¿no? Sí. Tenemos que aprender a discernir cuando las tinieblas nos impulsan a hacer cosas, nos lanzan dardos, nos enfocamos en cosas, persistimos en cosas que sabemos que no están bien, pero sí le damos cabida. Usar nuestro cuerpo para el pecado, Dios nos aconseja que nos apartemos del mal. Apártate del mal, busca la paz, sigue a Dios. Y es nuestra paz interior la que tenemos que perseverar en ello. Nuestra paz, nuestra santidad, perseverar en ello. Amén. Así que nos dice la palabra precisamente. Lo que usted está diciendo, como está, ¿verdad?, en estos versos que hemos visto del 12 al 14, es precisamente eso. El pecado no puede reinar, no va a reinar a menos que usted le dé oportunidad de reinar. Amén. Esto es como que dice, le dan pon y quiere guiar. Usted sabe ese refrán, ¿verdad? Cuando a una persona le dan un chance y quiere salir guiando, dice, pero hazte una cosa, ¿por qué no paramos en el paseo? Te quitas tú para ponerme yo. Eso es lo que quiere hacer el pecado en nuestras vidas. ¿Okay? Por eso es que dice, no le presente su cuerpo, el cuerpo suyo, al pecado, para que el pecado lo use como un instrumento, como una herramienta de hacer el pecado. No se lo presente. ¿Por qué dice presente? Pues porque es que el pecado no tiene nada que ver contigo. El pecado no tiene derecho contigo, porque ya la deuda fue pagada. Ahora, si de momento dice, oye, pues yo me voy a hacer amigo del pecado otra vez. Es que me da pena por el pecado. Es que se siente solo.
y lo veo triste, pues yo me voy a hacer amigo del pecado para hacer lo que Él me diga otra vez. Podríamos usar ejemplos de personas que usted sabe que no son buenas juntas, ¿verdad? Porque lo que le traen son problemas y angustias y malos ejemplos. Y persisten en ello. ¿Qué usted hace? Les da derecha, como dicen en Puerto Rico. Porque no conviene. Pero lo mismo con el pecado. Dice, yo me voy a pegarle el pecado, lo voy a abrazar. Bendito, porque es que él necesita amor, necesita cariño. Y termina abrazando el pecado. Y un día ve el diablo en candela, como uno dice, y dice, oye diablo, ¿te sientes solo? Ven acá. Pues yo tengo tanto amor en mí que vamos a ser amigos. No tenemos que pensar lo mismo, pero así, aunque suene ridículo, así, eso es lo que pasa cuando empezamos ¿verdad?, a querer endulzar la cosa. No presente su vida como una ofrenda al pecado para que el pecado la use para hacer la poca vergüenza. Si usted se va a presentar y se va a ofrendar, ofréndese al Señor, que fue el que le salvó. Como que usted está vivo de entre los muertos, qué mejor ofrenda que esa. La ofrenda está viva porque usted fue trasladado de los muertos en pecado a los vivos en Cristo. Y presente su vida, vuestros miembros, a Dios como instrumento, como herramienta para que el Señor lo use para su justicia. Dice, ¿por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Los creyentes, en los creyentes el pecado no manda, hermano. Porque ya usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pasaba con la ley de Moisés? El que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese era el espíritu de la ley. Lo que quiere decir es que el que haga, implicado en hacer, era hacer la ley. ¿Quién podía cumplir la ley? Nadie cumplía la ley. Por lo tanto, la ley en lugar de ser vida, era muerte. Cuando usted estaba antes en sus obras, las suyas y las mías, no íbamos para ningún lado. Pero ahora que gratuitamente nos ha sido otorgada la justicia, la vida eterna, ahora estamos vivos, no para volver a servir la poca vergüenza, sino para servir a Cristo Jesús. Amén. En aguadillano es lo que nos está diciendo ahí. Amén. Casiodoro no era aguadillano, era más fino. Cuando lo tradujo al español, es una obra de arte en estas traducciones que él hizo allá en 1569. Pues este varón tradujo las Santas Escrituras al español, que con algunos otros ajustitos ha llegado hasta nosotros hoy. Amén. Era un varón fino. Y por eso nosotros tenemos que aguadillanizar o isabelinizar, ¿verdad?, para entenderlo un poquito mejor. ¿Qué estamos diciendo? No te dejes dominar por tu cuerpo mortal. El cuerpo que se está muriendo, el que usted dice que le quedan 2 recortes, es más poderoso de lo que parece, ¿oyó? Muchas veces usted diría, ay, mire ese viejito. A hermano ya le quedan mejor las imitaciones, pero más o menos imagínenselo. Ay, eso debe ser un alma de Dios. Solamente porque usted lo ve. Tenga cuidado a quien usted le llama alma de Dios. Grandísima probabilidad dice que no lo es. Pero si usted lo ve, ay, bendito, se nos rompe un plato. Tenga cuidado. Porque a lo mejor no tiene fuerza. Bendito, ese viejito me va a dar una galleta. Es como si me hiciera una caricia. Él no tiene fuerza. Él no tiene fuerza para pegar. No tiene fuerza para pegar. Mientras tenemos vida, hay poca vergüenza y hay posibilidad. No tendrá fuerza para pelear con nadie, pero su mente tiene fuerza para hacer cuánta poca vergüenza hay. Porque con la mente hacemos grandes pecados también. Maestra de Luces. Usted sabe que yo he dicho aquí, el amigo que tiene Irán, que es tremendo. Pues yo, porque me...
Del que no quería acordarse. Y lo llamé, me dijo, voy para allá. ¿Qué tiene? Expliqué, porque yo no podía casi ni hablar. Todavía no tengo. Y entonces, vamos para el hospital. No, yo no quiero ir para el hospital. Y él fue a su casa y me buscó medicamentos. Medicamento. Pues, hizo De verdad y le ayudó. que me ayudó. Pues, en ese caso, Entonces, yo dije, después que ya se han retirado la amistad, necesité de él. pues, eso no quiere decir que no haya sido correcto retirarle la amistad. ¿Ves? En ese caso, pues encontró una bondad que vino de parte de él, pero eso no justifica necesariamente. Dice, pues ahora déjame frecuentar, porque si hay juntillas que no bendicen, pues no se junte. Él va a ver allá, que está Se junte. feliz, ¿verdad? Pero si son cosas que no convienen, no convienen, hermano. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. Eso no quiere decir que nunca le haya venido tentación del diablo. Lo que quiere decir es que la naturaleza, las cosas a las cuales usted es tentado son cosas humanas. O sea, no son cosas que tentarían a los ángeles, que necesitan poder de un ángel para vencer. Necesita un poder más allá del que Dios le ha dado a usted por medio del Espíritu, lo que quiere decir. Pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto es lo que quiere decir en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación. No es que el Señor tienta, es que el Señor, en su gracia, amén, no nos deja que seamos metidos en una tentación que nosotros no podamos vencer. Si usted se pone a pensar, dice, pues entonces yo puedo no pecar, porque puedo resistir la tentación. Pero ¿sabe qué pasa? Que es que a veces la tentación se figura como que es invencible, porque esa noción viene del mismo demonio. No puedes contra mí, pero no hay que resistir si esto es lo que te gusta hacer. Ese es el argumento del demonio y de nuestra propia mente también. Pero usted puede resistir la tentación, porque juntamente con permitir la tentación, el Señor nos va a dar la salida. Pues José vio la salida y salió corriendo, se tiró de cabeza por la salida, salió corriendo. ¿Ok? Para que usted soporte el pecado. Si eso implica una lucha diaria, es eso mismo, es una lucha diaria, hermano. Todo el tiempo. Pero podemos vencer. Amén. Eso se refería a Pablo. Por eso es que somos más que vencedores en el nombre de Cristo. No solamente la eternidad que nos ha dado el Señor, sino la vida diaria. Amén, hermano. Esa es la obra, dicho sea de paso, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted. Cuando usted está siendo tentado, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo le está empoderando, le está recordando lo que dice la palabra. Este es uno de los versos clave. Cuando usted piense, no voy a poder, la palabra dice, sí va a poder. Es cuestión de querer agradar al Señor y apartarse de la tentación. Amén. ¿Qué queremos decir? Cuida de tu cuerpo, porque el cuerpo suyo es una herramienta para la gloria de Dios, no es para pecar. ¿Okay? Por eso es que debe ser una herramienta para justicia. Y el cuerpo no debe dominar al creyente, sino el creyente dominar al cuerpo. Suena como si eso fuera de eso, de jiu-jitsu, o de karate, o de estas cosas, ¿verdad? De artes marciales, de deporte. Los deportistas le dicen, tienes que tener una mente fuerte, para cuando te empiece el dolor, tú bloqueas el dolor. Eso tiene algo de cierto, yo estoy seguro.
Pero lo que nos dice aquí es que el creyente no vive para el cuerpo. El cuerpo es sometido por el creyente para servir a Cristo Jesús. Amén. Y por último, el creyente no vive bajo la ley judía ni ninguna otra ley carnal, ¿verdad? Que pretenda decir que nos ganamos algo con ella, sino que vivimos bajo la gracia. Como dice Efesios 2, 8 al 10, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Amén. No es por obras, para que nadie se gloríe. El verso 10, que muchas veces no es leído, es bien importante también porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el plan que el Señor ya tenía en su corazón. Amén, hermanito. Así que, ¿qué hacemos para terminar? Pues obviamente bien sencillo, mantenernos viviendo en justicia, no dándole chance al pecado, al cual podemos vencer. Aléjate de la maldad. Identifica hotspots, no de celular, hotspots de maldad alrededor de tu vida. El vecino puede ser un hotspot de maldad. La televisión es definitivamente un hotspot de maldad. No quiere decir que la saque y bótala, pero sométela a Cristo Jesús. Cuidadito mis ojitos lo que veis. Amén. Las redes sociales también. El ocio. El estar, no encuentro qué hacer. Me voy a jascar aquí, me voy a jascar acá, no encuentro qué hacer. El ocio. ¿Qué te está diciendo? Carne, sugiéreme algo. Sugiérete algo. ¿Qué te sugeriré? Tengo páginas y páginas de poca vergüenza. Voy a empezar con la que más te gustaba. ¿Te gustaría hacer esta poca vergüenza ahora? Ay, sí, con tal de matar el tiempo. Te dirás, ¿qué clase de tontería sería esa? Pero ese es el cuadro que en nuestra mente aflora. Nos tira la cortinita de humo. Y tú te lo mereces. Y todas esas cosas. El cuerpo te lo pide o te la pide. Todas esas pocas vergüenzas vienen a nuestra mente. Hay que llevarlas cautivas a Cristo Jesús. Amén. Así que no permita que el pecado mande. ¿Te acuerdas cuando los nenes preguntaban, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda en esta casa? Decía. Karina era para cantar eso, ¿verdad? Nos llegaba a una casa para ver qué era lo que había. ¿Quién manda aquí en esta casa? Eso mismo, si nos preguntaran, ¿quién manda aquí? Cristo manda aquí. Amén. Entonces, la semana que viene, ¿ok? Es una foto, no tiene nada que ver con la semana que viene, es que la puso ahí, esas son dátiles. Pero obviamente dátiles que no están listos para comer todavía, están todavía en la palma. Se parecen mucho a unas palmas que hay por ahí que echan unas pepitas coloradas, pero no son las mismas, yo. Estas son unas específicas, que cuando las preparan son bien dulces. Son buenos los dátiles, ¿verdad? Pero la semana que viene, apartados, separados, pero no estamos solos. Amén. Estamos apartados, pero no solos. Lean 1 Corintios 2. 1 Corintios 2 fue la porción, ¿verdad?, que habíamos estado refiriéndonos ahorita, ¿verdad? Pues esa es la que la semana que viene vamos a estar estudiando. 1 Corintios 2, 6 al 16. Amén, hermanito. Estemos de pie entonces para darle gloria al Señor y nos preparamos para entonces cantar la alabanza al Señor en el devocional. Amén. Dándole gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, ahora gracias por tu palabra santa. Gracias porque ella, Señor, nos aclara nuestra posición en Cristo Jesús ahora mismo. Que tú nos sacaste de la pudrición y la condenación y nos has puesto, Señor, en tu reino. Nos has apartado para ti. Nos has salvado eternamente. Has puesto tu Espíritu eterno en nosotros para que nosotros ya no vivamos ni sirvamos al pecado, sino que te sirvamos a ti mientras estemos en esta vida y de luego de esta vida también. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana.
que podamos creer esto a cabalidad y podamos actuar sobre la verdad que hemos visto aquí, que ya nosotros no le debemos nada al pecado, que nosotros podemos resistir el pecado porque tú nos das la salida en aquellas tentaciones que permites vengan a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a buscar la salida y a salir victoriosos en la tentación. Gracias, Padre. Señor, te pedimos ahora por el resto del culto que sea siempre para tu gloria todo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.